On behalf of the Design and Development Program team of the New School, and also on behalf of the Observatory on Latin America, OLA, I am delighted to welcome you all this evening. We have today a discussion about some of the big challenges presented by one of the most visible physical expression of social injustice, bluntly expressed in the slums of our metropolis. The experience of Barrio 31, Carlos Mujica, is one of many Latin American examples of coping with these problems from different disciplinary and community perspectives. I'd like to make one anticipatory comment. This shanty town, located in central Buenos Aires, is known as Villa 31, for Villa Miseria, the colloquial way of naming the shanty towns in Argentina. But during the process of the work done, about which you will hear and discuss this evening, Villa 31 was renamed, not only honoring Father Carlos Mujica, one of the most beloved advocates for social justice in the country, killed in 1974, but it was renamed also honoring the rights to the city of the community living there, and it was renamed as Barrio 31, not a villa, not a villa, not a slum. From there, the ambitious title of this ambitious experience, Design and Empowerment. Now, let me comment about the Design and Development Program that we started a couple of years ago here at the New School, together with the University of Buenos Aires, and a year ago we were joined by the Chulalongkorn University of Bangkok. This Design and Development Program is a collaborative, multidisciplinary applied research project. It is an effort to anticipate the urban futures in Buenos Aires, in New York, and in Bangkok in order to strengthen inclusion, resiliency, and productivity in our cities, and also to impact the future pedagogy of urban disciplines. Basically, in this program, we try to integrate three disciplines: social science, history, and design. And the idea is to explore the construction of an innovative process of developing new languages, new urban knowledges to influence and build inclusive and resilient urban futures in the global north and south. As I said, this is a collaborative program that includes at the New School many distinguished colleagues, such as Bill Morris, one of our discussants of today, Brian McGrath, now in Bangkok with his sabbatical, Miodrag Mitrasinovic, Gili Traganu, and Victoria Marshall, all from Parsons. Includes also Michael Cohen, the director of the OLA, and Bob Buckley from the Graduate Program of International Affairs, and Viyanti Rao from the New School for Social Research. Also includes Mandy Goodgull, Shetal Shah, Sarah Bisen, and myself from the OLA. At the University of Buenos Aires, there is also a very active and productive team composed by Javier Fernandez Castro and Ariel Misuraca, today here with us, plus other distinguished faculty as Roberto Doberti, Juan Pablo Scaglia, Pedro Senar, Mederico Febre, and Iliana Versace from the School of Architecture and Urban Planning of the University of Buenos Aires, and Adriana Clemente, Carolina Mera, and Monica Lacarrieux from the School of Social Science of the University of Buenos Aires. Well, about the OLA, I will say only that we have 4 programs more besides the Design and Development Program, including the Latin America on the Move, the President Nestor Kirchner Fellowship, Building Latin American Bicentennials, and a space in honor of the Mothers of Plaza de Mayo, about which you can read in our webpage. And I am honored to add that we recently received the generous support of the Julian Studley Foundation, to whom we are enormously grateful, that allows us to have a solid and predictable midterm future for all our activities. In all the process of the Design and Development Program,
the Consulate of Argentina in New York played an important role from the very beginning, bringing many distinguished Argentine scholars and practitioners to public events here at the New School. We are very grateful to the Argentine Consulate in New York for this support, and now I am honored to introduce to all of you our ambassador, José Luis Pérez Gabilondo. Well, good afternoon, everybody. Today's conference is one more in the long-standing history of cooperation between the Consulate of Argentina and the New School, which includes the creation of the Argentine Observatory in 2003, visits of President Nestor Kirchner in 2003, 2004, and 2010, then the Senator Cristina Fernández de Kirchner in 2003, 2004, 2005, and 2006, and the presentation, for instance, on the Malvinas issue by then Ambassador of Argentina to the UN and current Ambassador of Argentina to the US, Jorge Arguello. More recently, I had the privilege to introduce the last Nestor Kirchner scholarship, which was granted to 2 Latin American researchers here at the New School. Let's say that during the last years, the Consulate has taken part in the program of design and development at the New School, as Margarita has already mentioned, together with the Faculty of Architecture, Design, and Town Planning. In 2013, the Faculty of Architecture will present its Advance on Design and Social Development in an exhibition at the Consulate of Argentina, so we will be honored again to receive you next year at our home, which is the home of all Argentinians here in New York. Today we focus on the project Barrio 31, Carlos Mujica, supervised by Javier Fernández Castro, professor at the Faculty of Architecture, Design, and Town Planning of the University of Buenos Aires, who directs a team which includes architects, graphic designers, sociologists, anthropologists, lawyers, social workers, and economists. This project was conceived to solve structural problems in one of the most important areas of the city of Buenos Aires, which will allow the inclusion of this neighborhood in the city, improving the living conditions of its residents and supporting their economic sustainability. The project requires a team effort from both the nation and the city, since even though the land belongs to the nation, it is the city that has the power to legally regulate the area, as stated in an urbanization law passed in the year 2009. The initial idea is, and I'm sure they are going to explain with more detail, but let me just say briefly that the initial idea is to take advantage of the resources already present in the area, which would give the people the possibility of maintaining their homes and workplaces, as well as their social environment. The project foresees the recovery between 70% and 80% of the houses in the place and the installation of basic service, such as drinkable water, sewage, electricity, and gas. The remaining percentage of the houses should be relocated in order to open streets and facilitate connection with the rest of the neighborhood. But basically, this is a project based on the idea of translating urban development into social inclusion. Let me now just mention the 2 speakers that we have with us tonight and touch briefly about their CV. Architect Javier Fernández Castro, professor of Architectural and Urban Design in the Faculty of Architecture of Buenos Aires, has also been in charge of the academic and research department. He has received several national and Ibero-American awards. His recent works include the Proyecto Barrio 31 Carlos Mujica and the Parque and Mausoleum Tributo to Juan and Eva Perón. Architect Ariel Misuraka, professor of General Architecture and Urban Morphology at the Faculty of Architecture of Buenos Aires, holds a master in Logic and Technique of the Form, and is a doctoral candidate for the Faculty of Architecture of the University of Buenos Aires too. Among other achievements, he is co-author of several books, most recently Barrio 31, Carlos Mujica, 2011. After this short introduction, let me leave the floor in their hands in order to present the team. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre
Me presento, soy Ariel Misuraka y en nombre de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, queremos agradecer a la New School, a Parsons y al programa Hola por la invitación y agradecerle a todos ustedes por la presencia en el día de hoy. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que vamos a dividirla en dos partes. Una primera parte breve que voy a hacer yo, contextualizando de alguna manera nuestra investigación, y una segunda parte que va a desarrollar el arquitecto Javier Fernández Castro. Para comenzar, queríamos hacer una referencia sobre la imagen que hace de fondo en el afiche. Esta imagen es un dibujo de un pintor argentino llamado Daniel Santoro, que ha hecho un largo trabajo acerca de la temática del primer peronismo, de la década del 40, del 45 al 55. Esta serie del pintor es una serie que trabaja con imágenes del descamisado. De hecho, esta pintura es el descamisado gigante perdido en el bosque y viene a significar, de alguna manera, la representación del obrero, del trabajador, de la masa trabajadora, del conjunto de trabajadores, y poniéndolo en relación con el estado de bienestar de la década del primer peronismo. Y de alguna manera este es un cuadro que plantea una mirada crítica, dado que después de esa década, esa masa obrera, esa clase media trabajadora, se encuentra perdida en el bosque en búsqueda del bienestar. Y de alguna manera la diferencia de escala entre el tamaño del obrero y el bienestar representado por la vivienda, está mostrando cómo mientras crecía la cantidad de personas de esa clase trabajadora, digamos, el bienestar había parado y se encuentra perdido en un mundo buscando ese bienestar. Bueno, decía que en esta primera parte queremos poner en contexto nuestra investigación, que en una barra temporal de color celeste está dividida en tres partes, que de alguna manera son los tres proyectos con los cuales fuimos desarrollando todos estos trabajos de esta temática. En realidad, en el inicio, en el año 2002, nosotros presentamos un proyecto de investigación que fue primer premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, que se desarrolló en Chile, en Santiago de Chile. Y a partir de conseguir este premio, presentamos el proyecto en el año 2003, que fue acreditado por la Universidad de Buenos Aires, y ahí comenzaron los trabajos también con los vecinos de la Villa 31. Ese primer trabajo de investigación, que duró 4 años, culminó en el año 2007 con la declaración por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, declarando el proyecto de interés. En el año 2008 se presentó la ley de urbanización, tomando como base el proyecto del cual se había declarado interés. Y en el año 2009 se aprobó la ley y se creó una mesa de gestión para poder llevar adelante todas las demandas que requerían la resolución de la urbanización. Para ello, una de las cuestiones que hacía falta era que el barrio, que es muy extenso, la villa, eligiera delegados, y por lo tanto el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires obligó a censar a todo el barrio y llevar a elecciones a todos los ciudadanos para elegir a sus representantes y que ellos pudieran estar representados en la mesa de gestión.
En el año 2010, esa mesa que se conformó en el año 2009 pudo elaborar un dictamen favorable y se promulgó la ley y el proyecto pasó a ser el anteproyecto con el cual se va a desarrollar a futuro la urbanización. A fin del 2010 se publicó el libro, hicimos un libro con todos los datos del proyecto, con toda la investigación, y en el año 2012 se promulgó, se trató la ley con las especificaciones para la gestión, también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la última parte de la barra es el año 2012 donde presentamos un tercer proyecto, ya utilizando toda esta primera etapa también como conceptualización acerca de la problemática de la urbanización de villas. Estamos en un nuevo emprendimiento, esta vez abordando la Villa 21 y 24. Por lo tanto, la charla de hoy, aparte de contar la experiencia de la Villa 31, abre una puerta y sobre el final de la charla vamos a mostrar algunas cosas que estamos haciendo ahora en la Villa 21. Bueno, esperamos que todos estos resultados que están sobre la cuenca del río Matanza-Riachuelo, para el 2014, cuando finalice el proyecto, podamos tener más diagnósticos, ¿no? Bueno, la base de nuestra investigación, y así empezamos el proyecto, comprende tres instancias. Una primera instancia, la de lectura, la de leer el contexto en el cual estamos insertando el proyecto para acto seguido poder proyectar. Y este pasaje de leer, proyectar, para después poder gestionar la urbanización. Leer entendiendo, digamos, calificando la mirada críticamente para poder interpretar qué es lo que sucede, proyectar en el sentido de prefiguración, de anticipar lo que no está realizado, para después poderlo, desde la gestión, concretarlo. Esto, de alguna manera, marca un sentido de la investigación, pero ese sentido tiene un proceso inverso, que es como la consecuencia de esa causa, de esa estrategia, y que es que el producto incide, el producto final, la gestión, incide en la propuesta y a su vez esta propuesta modificará la preexistencia. Nosotros decíamos, empecé relatando que cronológicamente que esto empezó en el año 2002 con la presentación de un trabajo de investigación. Por lo tanto, consideramos que hay tres instancias que se cruzan a estos tres momentos de la investigación, que de alguna manera es el investigar, el empoderar, el título que tiene la conferencia, poder y el enseñar. O sea, todo esto tiene una vuelta a nuestra actividad principal, que es la de docencia en la facultad. Y por supuesto, este circuito también es doble, digamos. Enseñamos después de haber investigado y después de haber empoderado de los temas, ¿no? Bueno, aquí voy a presentar la ubicación geográfica. La mancha negra superior es la desembocadura del Río de la Plata, y la Ciudad de Buenos Aires es la mancha urbana que une Buenos Aires con toda el área metropolitana, conformándola casi como una única ciudad. Se extiende por más de 20 kilómetros en toda su periferia, y lo que está marcado con pequeños puntos negros son la localización de todos los sectores de tejidos informales o como se presentó, villas, ¿no? Tejido de villa. Y
el barrio 31 está ubicado en la zona, en esta zona del punto amarillo, que es el que vamos a desarrollar. Y lo que le estaba contando antes, que en el tercer proyecto de investigación que hemos presentado, que va del 2012 al 2014, estamos trabajando en toda la cuenca donde está la mayor cantidad de asentamientos, en la parte sur de la ciudad. Bueno, muchas gracias y sigue Javier. Bueno, hago míos los agradecimientos de Ariel para seguir con el tema y no cortar, digamos. Esta es una imagen aérea de la Villa 31 que tiene como factor diferencial, digamos, como se ha comentado ya, el estar inserta en el centro de la ciudad y además en el centro norte, digamos. Es un poco lindante al área portuaria, que la ven por delante en la foto, y al área ferroviaria, los ferrocarriles que comunican con el norte del país, que son los que están por detrás. El tejido formal que ven hacia el fondo de la pantalla son los tejidos formales de mayor valor inmobiliario de la ciudad. Así que generalmente cuando se quiere hacer una imagen de la dualidad de las ciudades latinoamericanas, digamos, este suele ser un ejemplo casi cliché, digamos, ¿no? Por la oposición entre estos dos mundos tan cercanos uno de otro. Bajando la mirada, digamos, ya a escala del peatón, vemos cómo los procesos de dinámica inmobiliaria que existen en la ciudad formal o en la ciudad oficial por detrás son fenómenos que también se reproducen, obviamente con otra escala y con otra disponibilidad de recursos, en el propio hábitat popular, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, y esto no es novedad, digamos, porque también ha sido trabajado con gente de ciencias sociales, que la villa siempre está creciendo, digamos, en momentos de crisis económica, porque es el lugar de refugio de los parientes cercanos para conseguir un lugar de habitación, y en los momentos de bonanza económica, porque el poco excedente que se genera es invertido en la propia construcción de más villa, ¿no? Entonces hay un mercado inmobiliario informal, que es el que está generando una situación de alquileres, que está densificando las villas en este último periodo a pesar de la recuperación económica. Aquí hay una serie de collage, de imágenes que hacen referencia a distintas situaciones. La densidad de los pasillos, las propias arquitecturas villeras, que ya no son, como hace muchos años, de cartón o de chapa, sino que son de hormigón, de mampostería, tienen otra solidez, lo cual habilita precisamente posibilidades de recuperación y apoyarse sobre esa preexistencia. La presencia de las infraestructuras inconclusas, autopista y ferrocarril, que están cerca del barrio. Y algunos ejemplos interesantes, digamos, como esta imagen de vivienda que aparece a la izquierda de la pantalla, donde habla que hay incluso arquitecturas populares de las cuales tenemos bastante que aprender. Sin entrar en romanticismos con esto, porque la pobreza no tiene nada de romántico, sí hay en algunos sectores una gran creatividad a pesar de los pocos recursos con los que se cuenta. Estas son dos imágenes de periódico, nos van a disculpar que están un poco pixeladas porque están levantadas precisamente del periódico. Esta era una calle de acceso a la villa un día jueves, y esta es la misma calle de acceso a la villa un día viernes, donde este fenómeno de dinámica inmobiliaria y densificación de la que veníamos hablando, en un solo día ya se han demarcado nuevos terrenos y han empezado nuevas construcciones. Algunas por necesidad y otras dentro de esta nueva dinámica inmobiliaria. Y este es un poco los niveles de densidad a los que estamos llegando. Cuando nosotros empezamos a trabajar allá por el 2002, ni siquiera existía el Google Earth. Entonces, robando un poco algunas imágenes satelitales que pudimos conseguir,
empezamos a hacer un relevamiento directo a partir de estos vuelos aéreos y de caminar el territorio. Y esto que desde lejos parece un tejido muy homogéneo, con rasgos formales muy similares en toda su extensión, en realidad esconde lógicas bastante disímiles en su interior. Por un lado, y algo se ha adelantado aquí, estas tierras pertenecen al Estado Nacional. Las que ven hacia el norte eran ex áreas portuarias y las que ven hacia el sur eran áreas del ferrocarril. Pero por otro lado, el gobierno local es el que tiene la potestad de definir qué se puede hacer en ese territorio. Entonces, es necesario una gestión conjunta entre ambas jurisdicciones, la nación y la ciudad, para poder abordar cualquier proyecto, cosa que es bastante dificultoso, digamos. Les decía que eso también, que se ve desde lejos como muy similar, en realidad es una serie de 9 barrios o 9 sectores bastante distintos entre sí, con distintos grados de consolidación, distintas identidades, y en el que incluso a veces viven comunidades diferentes, provenientes de inmigraciones diversas, tanto del interior del país, en un 50%, como de países limítrofes, en otro 50%. En general, esta clase de intervenciones requieren de tener próximos a ella algún terreno vacío, posible de ser incorporado a la intervención. En este caso es un terreno de YPF. La última vez que di la charla dije que era de Repsol YPF, ahora digo que es de YPF. El disponer de un terreno cercano lo que permite es que aquellas viviendas que deban ser relocalizadas por apertura de calles o porque están en situación de hacinamiento, dispongan precisamente de una ubicación muy próxima a la original, para no romper las redes sociales y mantener las producciones comunitarias. Esto nos permitiría reubicar estas 3 franjas, la de más arriba porque interrumpe una avenida que es troncal a la ciudad, la central porque son asentamientos debajo de una autopista y no pueden ser consolidados, y la más extensa, la de abajo, la alargada, porque está ocupando áreas operativas que es necesario devolver al ferrocarril. Este terreno nos permite además ganar un nuevo frente urbano y generar 2 avenidas de borde, una contra el puerto y otra contra el ferrocarril. Resolver algunos nodos de transporte que no son estrictamente necesarios al barrio, pero que sí son de larga demanda por la ciudad, la continuación de una autopista, la accesibilidad de la terminal de ómnibus. Generar nuevas conexiones internas y también externas. Muy rápidamente, resumiendo, este es el plano general sobre el cual trabajó la legislatura y que sufrió muy pocas modificaciones a lo largo de la mesa de gestión. En un extremo tiene la capilla original que se ha mantenido, que es donde el padre Carlos Mujica daba misa, y alrededor de ella se genera un parque a escala urbana que sirve para las celebraciones y las reuniones del movimiento villero que se hacen todos los años en el aniversario del asesinato del padre. Resolver sobre ese mismo terreno el nodo de autopista que era necesario para la ciudad. Sobre la avenida abierta, que es la avenida Inmigrantes, resolver también un parque a escala urbana que resguarda el barrio del área portuaria y sirve de mitigación entre ambos. Una avenida hacia el sur, sobre el área del ferrocarril, que es una avenida muy particular porque tiene una visión del skyline del área norte de la ciudad que solo se puede tener desde ese lugar o desde el río.
Un parque central en el lugar donde la autopista genera la curva y tiene altura suficiente como para generar un espacio público debajo. Una nueva plaza de acceso desde la terminal de ómnibus. Un polo educativo. Un centro de producción y empleo, que esto ha sido tomado de muchas de las experiencias brasileras y colombianas, donde hay una reafirmación del trabajo y de la producción local a partir del apoyo de otras disciplinas. En ese sentido, no lo voy a comentar ahora, pues sería muy largo. Estamos trabajando con el resto de las disciplinas de proyecto de la facultad, en especial diseño industrial. Una perspectiva muy general del proyecto. Y esto que está aquí es una de las primeras, digamos, conclusiones o lineamientos que empiezan a aparecer como posibles replicaciones en otros proyectos. El proyecto puede desglosarse en distintas acciones, de arriba hacia abajo, de flujo, de accesibilidad, avenidas, calles, pasajes. En segundo término, espacios de referencia, los espacios comunes que dan identidad, el espacio público, el equipamiento público. En tercer nivel, los espacios de habitación o de residencia, tanto la residencia actual recalificada como la nueva residencia, como les comentaba hace un rato. Y también los espacios de intercambio y de borde o deslinde con el resto de la ciudad. Haciendo un cuadro muy sencillo donde las columnas son estas condiciones que yo enumeraba y las filas son escalas de intervención que van desde una escala más general que tiene que ver con el rol del barrio en la estructura urbana del sector, una escala media que es el barrio como totalidad y una escala micro que son acciones puntuales al interior del barrio. Vamos a ver que para cada una de las condiciones urbanas que hemos citado, en cada una de esas escalas hay acciones específicas. Estas acciones específicas se pueden proyectar y, lo que es importante para un Estado, también presupuestar. En momentos en que nosotros estábamos discutiendo que este proyecto recién aparecía como propuesta universitaria, estaba muy presente en el ideario general y en el discurso común que la villa debía ser erradicada, mudada a otro sitio. En ese sentido, además de los argumentos urbanos o de los argumentos sociales, frente a un gobierno local que no entiende demasiado de esos dos argumentos, esto corre por mi cuenta, tuvimos que sumar otros argumentos más, como podía ser un argumento económico. Lo que ven en gris es el costo del proyecto de urbanización en el lugar. Y lo que ven en rojo es el proyecto de erradicación del barrio. Erradicar, por más que lográramos que los 30.000 vecinos se pusieran de acuerdo en mañana decidir irse, mágicamente, es un poco un pensamiento mágico. Requiere demoler otra tierra y hacer 9.000 viviendas nuevas. Ante igual cantidad de espacio público, igual cantidad de vialidades, igual cantidad de equipamiento, pero lo que se ahorra, y esa es la gran diferencia entre recuperar, como ya se ha dicho, un 75% de las viviendas y solo hacer un 25% de vivienda nueva, sin cargarle al proyecto nuevo el costo de una nueva tierra que habría que conseguir, la proporción es 1 a 2,2. Entonces, el proyecto intenta no ser solo una expresión de deseos, sino también una optimización en la aplicación de los recursos del Estado, que siempre son escasos, en las buenas y en las malas. Algunas imágenes sobre calles principales, sobre pasajes internos. El Parque Central y el Centro de Empleo que lo enmarcará. Algunas especificaciones arquitectónicas de ese centro de empleo que contiene además
2 hoteles por esta dinámica que hablábamos inmobiliaria que responde en general a la población no permanente. Pequeñas plazas, remodelando las existentes. Me voy a detener un segundito en esta imagen. La primera, la más grande, la que está a la izquierda, muestra claramente cómo es el proceso de construcción, lote por lote, en la villa, ¿no? Hay una primera etapa donde se construye la vivienda sobre el terreno, con los materiales precarios y que se tenga a la mano. Y en cuanto se genera un excedente, se construye una estructura por fuera de la casa y se construye en ese piso alto. Una vez que ese piso alto está terminado, para los arquitectos esto nos trae reminiscencias de la Maison Dominó de Le Corbusier, digamos, o de alguna tira holandesa de última generación. Luego, la construcción desciende y ocupa lo de abajo. Uno de los pisos es ocupado por la familia y el otro aparece como una renta de alquiler y una entrada permanente mensual para la familia. En estos casos, como la calidad de construcción en general es bastante buena, los defectos están básicamente en las infraestructuras formales que no existen: agua, cloaca, electricidad. Entonces, las intervenciones son mucho más pequeñas y consisten básicamente en la incorporación de un pequeño núcleo sanitario como expresión de estas infraestructuras públicas al interior de la vivienda. En esto está trabajando ahora un taller de diseño industrial de la facultad, básicamente porque entre viviendas nuevas y a recuperar hay que hacer 9.000 baños y cocinas, y esto genera una economía de escala que es bastante deseable por las empresas existentes en el ramo. Esto podría tener esta forma u otra, pero está a modo de ejemplo. Es un tejido de transición que intenta retomar algunas pautas del tejido villero, densificando al máximo el lote propio a partir de pasajes y recorridos internos, con variabilidad de las tipologías. Y algo que es muy discutido, pero en lo que estamos empecinados en insistir, es en edificación también en altura. Vamos a volver sobre esto al final, pero a pesar de la mala prensa que tiene la densidad en los conjuntos habitacionales, hay que rescatar algunos ejemplos que han sido exitosos, ver por qué han sido exitosos, y recordemos que estamos trabajando en el centro de la ciudad, con lo cual una solución de lote propio es inviable. Algunas operatorias de conexión, el nudo de autopista, un nuevo acceso a la terminal de ómnibus. Y bueno, esto que mostrábamos como dibujos, en realidad fue un largo proceso de 4 años, en principio, como comentaba Ariel, que se terminó extendiendo a más de 10, que implicó un trabajo con los vecinos, la elección de sus propios delegados, el recuperar estas temáticas para la facultad, que en gran medida estaban un poco excluidas, e incluso recuperar esta temática para las asociaciones profesionales. Ahí abajo, esto por ahí tiene más valor para los locales, pero es una asamblea con los vecinos del barrio y profesionales en el Consejo Profesional de Arquitectura de la ciudad, cosa que es como haber juntado el agua y el aceite, pero se logró. Lo interesante del proyecto, más allá de su formalización, que puede ser criticable, puede ser esta u otra, insisto, es que rápidamente fue tomado como una herramienta por los vecinos del barrio. Por primera vez tenían un documento firmado por la universidad, a la cual ellos consideran seria, porque no nos conocen, digamos, para poder exigir al gobierno, esto se puede hacer, además es más barato. Entonces se generaron una serie de movilizaciones, donde también hay una foto que siempre es la peor, digamos,
la que está en blanco y negro ahí abajo, también tomada de un diario, donde los vecinos están cortando esa autopista que pasa por el centro del barrio y que es el acceso hacia la periferia norte, con los paneles de la facultad exigiendo la urbanización con el proyecto. La aparición del proyecto y su pelea contra los mitos del sentido común imperante también generó una gran movida mediática. Se desarrolló el proceso electoral al interior del barrio por orden de la justicia. Esto también podría habilitar otra charla más, pero en principio se terminó discutiendo el estatuto de organización con los vecinos, casi en una especie de asambleas constituyentes, que terminaron en un estatuto de cómo querían ser representados y su sistema de elección. Se constituyó la mesa de gestión en la legislatura y actualmente están solo pendientes algunas herramientas puntuales, una de ellas nada menos que asignarle el presupuesto, que no es poco, y la configuración definitiva del organismo de gestión que va a estar a cargo. Pero ya por ley la villa se queda en el lugar y va a ser urbanizada a partir del proyecto de facultad. Quería muy rápidamente mostrar algunas imágenes, digamos, de cuál es la situación sobre estos temas, ¿no? Y que ha visualizado este proyecto y este caso más allá de sus bondades o maldades. Esta es una situación que se vivió hacia fines del anteaño en la toma de unos terrenos en el sur de la ciudad, en lo que se conoce como Parque Indoamericano. De parque tiene poco, digamos, básicamente es un gran vacío en esa cuenca Matanza-Riachuelo de la cual les hablaba Ariel, y donde un grupo de pobladores, por diversas razones, tomó estos terrenos y un poco, bueno, se ve en la imagen cuál ha sido la respuesta. En paralelo hay otras respuestas, digamos. Hay una serie de políticas sociales urbanas, programas federales nacionales, de urbanización de villas, de construcción de vivienda nueva, que generan un índice de inversión inédito, comparado obviamente con las épocas anteriores, pero que a nuestro juicio desde la universidad adolecen de algunos defectos. Puse dos imágenes ahí y juro que busqué las más lindas que encontré, que tienen que ver no por la cantidad de lo que se está haciendo, sino por la calidad proyectual de lo que se está haciendo. Esto es atendible porque precisamente hubo largas décadas de no continuidad en el Estado de este tipo de políticas, y que cuando se retomaron con el, como decíamos ayer, ¿no? Porque no hubo ese tiempo de reflexión. Creemos que recuperada la economía, con la participación de profesionales de la universidad, etcétera, es necesario cualificar esas políticas y ahora vienen algunos lineamientos al respecto. Este es el trabajo sobre el área de la cuenca Matanza-Riachuelo que les comentaba. Esto está dividido en tres zonas. Una cuenca alta que está menos ocupada, que tiene que ver con la periferia, una zona central que tiene que ver con una arquitectura de barrios de densidad media, y una zona baja, estoy simplificando mucho, que está ligada al centro. Lo que hemos hecho es calificar en 6 modalidades donde hay hábitat popular o hábitat de pobreza en distintas formas urbanas. En principio, en la cuenca alta hay nuevos enclaves que debieran ser tomados con algún tipo de ecotecnologías, precisamente por la ocupación de esas tierras bajas e inundables. La consolidación de los bordes de la periferia, a ambos lados de la cuenca, que vienen creciendo. Los pobres se asientan en esos terrenos porque precisamente tienen poco valor y han sido depreciados por el mercado. Entonces, la organización de esos bordes
y la constitución de parques urbanos como mitigadores de la inundación podría ser una solución en el tema. En la parte central es donde se ubican la mayor cantidad de villas, con proyectos similares al que he mostrado recién, y también los grandes conjuntos fracasados de los 60 y los 70, digamos, que requieren una revisión y profundización y que hoy han vuelto a ser parte del déficit. Y en la desembocadura del río existe un gran patrimonio fabril, en gran medida abandonado, que puede ser reconvertido para vivienda y para producción urbana, y también el fenómeno de conventillos, hoy estábamos viendo cómo traducirlo, que son casas de patio patrimoniales en el centro que en gran medida están intrusadas y muy deterioradas. Para esto, estoy yéndome, ¿no? ¿Le meto? Vos decime. En 10 minutos solucionamos toda la pobreza de Buenos Aires. Hay una primer tríada de lineamientos proyectuales que tienen que ver con la contextualización de estos proyectos, con cómo trabajan con su entorno, con su contexto inmediato. En principio, respecto de su inserción urbana, creemos que hay que repensar la idea de continuidad del tejido que ha, creo a nuestro juicio, traído un mal sinónimo que es la homogeneización del tejido, para por el contrario entender cada oportunidad de intervención como un punto distintivo, calificador, donde la inversión no sea solo en vivienda, sino que esa inversión en vivienda sea la excusa de una intervención urbana que la exceda. En ese sentido, creemos que debe haber una integración de situaciones. Esas 5 categorías urbanas que habíamos dado para ordenar las acciones del proyecto deben estar presentes en todo proyecto. Es increíble, pero hace tiempo ya que se habla del derecho a la ciudad, diría que hace como 40 años, y todavía nuestras oficinas se siguen llamando de vivienda, ¿no? Con todas las consecuencias que esto trae. Y en este sentido, como tercera cuestión, la modalidad productiva, ¿no? La posibilidad de incorporar nuevos materiales proyectuales acordes con un tiempo más contemporáneo. Respecto de la configuración, de la materialidad, de la consistencia de los proyectos, la necesaria mixtura tipológica. Los tipos deben ser diversos, no solo porque son diversos los grupos familiares que lo habitan, sino porque son diversas las circunstancias urbanas en las donde se insertan. Pareciéramos saber que la única posibilidad de orden de un proyecto es que todas sus componentes sean iguales. Y eso es un orden muy parecido al de los cementerios. Sería bueno ser capaces de lograr un orden a partir de componentes diversas, un orden mucho más complejo, que tenga más que ver con la ciudad tradicional. Que las tecnologías que utilicemos sean tecnologías contemporáneas, no por una decisión de estar a la moda, sino que muchas veces se trabaja en este tipo de proyectos con tecnologías tradicionales, intentando incentivar mano de obra rápidamente. Esto es muy valioso, sobre todo, y lo fue, en el momento de salir de la crisis, donde era necesario, como se decía, apagar el incendio, ¿no? Recuperada en buena parte la economía, estas intervenciones pueden servir de motor de generar trabajo más calificado que este, ¿no? Como cuestión tercera de la configuración, recuperar la densidad y la consistencia, optimizar la relación entre suelo y masa construida. Aquí se da un efecto a veces paradójico, que es que para respetar los tipos populares, para respetar este imaginario de vivienda en lote propio, la única tierra posible es la tierra de la periferia, la tierra lejana de la ciudad. Entonces, para conservar
a las clases populares en la ciudad, las terminamos expulsando de la ciudad a 30 o 40 kilómetros. Entonces, volver a repensar la densidad, que no es un tema solamente europeo, es un tema también americano, requiere revisar alguno de aquellos viejas ideas. Respecto de la disposición, pensamos que los programas deben ser, precisamente por esta necesidad de heterogeneidad, más inespecíficos, más variables, que deben atenderse diversas escalas que tienen que ver obviamente con la escala de lo individual, pero también la del grupo y la del colectivo urbano. Y que todo proyecto debe tener algunas piezas articulatorias, digamos que espacios públicos compartidos, que no sean solo del barrio, sino que sean también aportes nuevos al sector donde se insertan. Todo proyecto debe tener también conciencia o evocación de ciertas arquitecturas pasadas. En Latinoamérica existe una rica tradición de vivienda social, donde se han discutido distintos paradigmas y hay ciertas nociones de lo barato, de lo digno, de lo flexible, de lo experimental, de lo social, que debieran ser recuperados y tratar de ser conjugados. Reconocer cuáles en esos proyectos han sido constantes y por lo tanto han perdurado a lo largo de la historia, y de esas constantes seleccionar e intencionarlas con una función proyectual contemporánea. Aquí, a modo de ejemplo, hay algunos trabajos ya de taller, de facultad, de relectura de viejos conjuntos modernos de alta densidad, con algunos juegos lúdicos, digamos, para perderle un poco el miedo a trabajar con esas arquitecturas que eran un poco tabú. Respecto de los nuevos proyectos, bueno, ¿cuáles deben ser las nuevas invenciones, ¿no? ¿Cuáles son las variables deseadas respecto de estos nuevos proyectos? Tener una estrategia territorial, entender el espacio como una condición mutable. Y la ambición sería poder construir un nuevo imaginario. Sabemos que los imaginarios son construcciones sociales, que no son decisiones proyectuales, pero creemos que algo tenemos que aportar a esto. Si se quiere, ahí la palabra moderno está puesta entre paréntesis, porque también tiene muy mala prensa. Pero quizá al borde del exabrupto, creo que debiéramos construir un nuevo concepto de moderno, recuperando cierta carga utópica, pero avisados también de los errores que podemos cometer en su búsqueda. En ese sentido, aquí hay algunos trabajos también de proyecto de taller sobre estas áreas, como para también dar rápidamente algunas imágenes de trabajo sobre estas modalidades. Para cerrar, esta es otra villa, es la 2124, que está al borde del riachuelo, que es el límite entre la ciudad y la periferia sur. Es un borde de agua sumamente contaminado. Y precisamente a partir de la resonancia del caso 31, fueron los propios vecinos de la 2124 que vinieron a la facultad esta vez a pedir tener un proyecto como el de la 31. No fuimos nosotros a buscarlo, sino que la cosa empezó a venir en sentido inverso. En esto empezamos a trabajar hace 3 meses. Esta es la 2124, es una villa de 50.000 habitantes, es bastante más grande que la 31. Y lo que van a ver ahora, la estrategia general está en discusión con los vecinos, tenemos reuniones semanales con ellos donde trabajamos en taller. Son algunos proyectos de taller de facultad de estudiantes, que son proyectos específicos que, un poco con estas hipótesis que habíamos charlado antes, están empezando a tratar de formalizar las intervenciones puntuales en ese sitio. Aquí hay un
un remedo de Plaza Mayor madrileña, que entra en ese tejido, densifica bordes y genera un nuevo espacio urbano allí donde no lo había, con técnicas constructivas contemporáneas, pero también muy sencillas de montar en el lugar. Aquí hay un ejercicio de núcleos de baño, cocina y escalera, tratados de ser unas especies de gérmenes o de espinas de las cuales ir insertando para calificar estos entornos. Más combinaciones de lo mismo. Algunos enclaves nuevos de transición entre el tejido de la villa y el tejido formal de borde, que tiene hibridación entre ambas formas. Aquí resuelto en un sistema de estratos, donde hay unos equipamientos públicos y de feria en planta baja y vivienda en planta alta. Aquí es la localización de una feria comercial que existe en el lugar ahora en planta baja y para la cual se generan viviendas para sus comerciantes en plantas altas. Aquí operatoria sobre algunos conjuntos vecinos a la villa, a partir de densificar, agrandar las unidades y calificar el espacio público, que era absolutamente anónimo. Trabajo sobre algunos contenedores fabriles. Y esta es la última imagen proyectual, después hay una de cierre, ya termino, que tiene que ver con unos exabruptos de algunos estudiantes, digamos. Esto que está acá es la fábrica del diario Clarín, es la imprenta del diario Clarín, que está al borde de la villa. Y bueno, una de las estudiantes, con total candidez, vino y nos trajo Clarín convertido en vivienda popular. Nos hacía recordar algunos cánticos de los 70, donde los hoteles se iban a transformar en hospitales, ¿no? Bueno, cerrando ya, hay un primer gótico, que es el de Van Eyck, ¿no? Este matrimonio de transición de la Alta Edad Media y el Renacimiento, que en esa pintura expresaba todos sus deseos, estaban puestas todas sus pertenencias, se podía intuir su futuro en el hijo que esperaban, ¿no? Y en las posesiones que tienen. Hay otro gótico que ustedes conocen bastante bien, digamos, no voy a comentárselo yo, ¿no? Que también implica un poco esa identidad, la ruralidad, etc. Nuestro amigo Santoro, el de la primera imagen, construyó también su gótico, lo llamó gótico justicialista, donde hay otra pareja aquí, ya no de granjeros, sino el obrero del estado de bienestar con su mujer, la máquina de coser, y al fondo no hay otra granja, sino otro chalet que había sido dado por el Estado al fondo. Quizá el desafío que nos toca a los proyectistas, a los diseñadores, es cuál es el gótico del siglo XXI, ¿no? Cómo dar respuesta a estos temas en una clave contemporánea, cómo volver a discutir estas cuestiones con conciencia de lo que hemos hecho, pero también con proyección de lo que queremos que sea. Ese es un poco el desafío y si no han quedado muy aburridos, pasamos a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. We will leave them to their comments and to put questions to the speakers, and afterwards we will open the discussion to the floor if somebody is there. Okay. Maybe I'll begin because I guess I'm the American Gothic person there. Grant Wood painting, which actually has a very interesting history, painted in the middle of Iowa, actually for a New York patron, which is always an interesting dialogue, and those were quite posed people. I
there are very few Iowan buildings that have Gothic architecture in it. So it's that architecture was actually known in New York at that time, up the Hudson River. So there's this superimposition of cultural overlays in, as you said, people from other places coming to another place and what they bring together. But it's an interesting picture. I'll begin with the simple question, and then we'll work our way up to the complex one. I was very interested in the beginning. There were 9 words that you used, the last leading up to the last word, teach. That was a very important statement. There were 8 steps that you had to go through before one could teach. And then the question was, what came after? And that is, what did you learn? And so as we are all teachers and students daily, how did this work change your curriculum within your own school? You thought this was an easy question, but because I want to know. ¿Se escucha? Sí, sí. Nosotros tenemos desde hace 5 años un taller propio de proyecto urbano que coincide con el proyecto final de carrera, donde estamos trabajando estas temáticas, digamos. Muchos de los trabajos que vieron al final son de esos proyectos finales de carrera. Y en general se pensaba en el proyecto final de carrera como un proyecto medianamente complejo, de una escala media, para que el estudiante pudiera definir hasta el último detalle, con esta conciencia muy profesionalista de que el arquitecto es el constructor y es una sola cosa. Nosotros empezamos a trabajar con estos temas, si se quiere un poco más urbanos, de una mirada más general, con el argumento de que esta era la máxima complejidad que un tema arquitectónico urbano puede tener en Latinoamérica, digamos, donde no pasaba por la complejidad por el detalle constructivo, sino por la infinidad de vectores contradictorios que concurrían al problema y debían asociarse. Como ejercicio final de carrera nos parecía, insisto, la mayor complejidad que se podía abarcar. Y en esto venimos trabajando, digamos. El que se anota con nosotros ya sabe que se anota para trabajar en esto, digamos, no es que tiene una sorpresa. También en el sentido de que el otro cambio, más allá de tomar el tema específico como tema de proyecto, es intentar revertir esta idea de que hay una forma de proyectar para la pobreza y otra forma de proyectar para el resto. Que en general termina dando pobres respuestas al tema. Nosotros utilizamos las mismas categorías urbanas o arquitectónicas con las que trabajamos un proyecto de prestigio, entre comillas, con las cuales trabajamos este tipo de proyectos, ¿no? Si, también que la idea de inclusión sea una idea de una arquitectura, un urbanismo único, por más que parezca utópico. Obviamente consciente de dónde está trabajando, pero que no escatime sus herramientas en función de un entorno supuestamente más carente, ¿no? Precisamente esa carencia hay que contrapesarla con mayores recursos, tanto económicos como intelectuales. Rápidamente esos serían como los dos cambios, ¿no? El abordar la temática y el abordarla como una temática más, no como una especialidad, digamos. I'll let her finish translating. Good. I'm going to play with this a little more because the idea of the new modern intrigues me. Because again, I will come back to these 9 principles that these acts, these words, as they relate to the 5 formal layers, which again are important, that I think
that the new modern, as you might say, the details, the spaces, is more than the old modern, which was form, function, and user, which was the old paradigm, is that, and this is where I'm very interested in, this project seems to me much deeper than a capstone project, but someone that is a platform by which every year where you begin, the notion that you said that a project begins to learning how to read, which is different than just looking at the context, but what am I seeing? And how am I communicating? And project, how do I project rather than to make a project? How do I manage, which is obviously a little more creative than being a bureaucrat. And that you are looking at a pre-existing is not something that needs to be torn down, which again is a modernist idea, but something that is built on or over. And that a proposal is very broad, like again in the first neighborhood, 9 neighborhoods, a proposal that fits to 9 different communities. It's a product that is not an artifact, that it seems to be much more lively in the sense that you're inviting a cultural interaction. And that research is very open. It's not internal to expert. Again, another critique on the modern. And then between research and teaching is this big word called empower, which we throw around. And it seems to me that in there, it's the pivot here. What, empowering who? And why? And what happens when we lay down, it seems to me, not a finished modern project, but a framework towards modern living, which is a little different shift. And so I'm curious about how that these 3 projects start revealing, I think, the other, as you begin to actually work in your own language, that I think these projects have laid out for you. So. That's my teaching lesson. Digamos, aparte de tener un taller de proyecto, ambos compartimos desde hace muchos años también un taller de morfología, desde donde nos planteamos permanentemente categorías conceptuales para poder leer la ciudad en el tercer nivel del taller, que es de morfología urbana, y que casualmente ese taller es el primer abordaje de la escala urbana de un estudiante de arquitectura. Y ahí, digamos, permanentemente, también en el taller de proyecto, incorporamos lo que nuestro equipo de investigación lleva adelante paralelamente en el Instituto de la Espacialidad Humana. Y digamos, y asumiendo el rol de una universidad pública, dado que la Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, este sentido del deber ser de lo que producimos debe ser para la sociedad, en este circuito de enseñarle al estudiante a leer la ciudad y a su vez trabajar en los proyectos, poder que esos proyectos le sirvan a nuestra sociedad, y de ahí el empoderamiento, ¿no? Como que le sirvan como herramienta de poder, como herramienta para poder modificar la actualidad, y de vuelta ese mecanismo retroalimentando de vuelta a la enseñanza, ¿no? Y ese circuito de retroalimentación es el que va evolucionando a lo largo de los 3 proyectos, y es el que va modificando
nuestra mirada acerca de esta problemática, de esta cuestión de lo moderno. Un poquito retomando esto, voy a hablar en inglés, no es para ti, we're retaking what was just mentioned, and I would also like to focus on the word empowerment, perhaps go a little bit further on these. I was also very interested in sort of your 3 steps where you say was about reading, about sort of projecting and to manage, but the thing is the word gestionar is not really in the vocabulary. I always find it very difficult to translate that, so I hope that those of you understand gestionar, it's a bit more complex than just manage in that. And What's the word? gestionar, to Gestionar, yeah. yeah. I mean, it exists in French, in Italian. I guess it's a Latin sort of construction word. And the Americans have the English. Americans is the just dumbest manage. version Yeah, of it. yeah. Yes, They just manage. They just manage. That's why we're so boring. Yes. And so, adding to these, I mean, working on these, when you are mentioning about the reading, I was looking or trying to look further than reading of the physical, of the morphologies, which it's clear that you mentioned there, because a lot of things I saw here were views from the outside in the presentation, and not so many views from the inside. It was also mentioned that you guys worked with several other sort of disciplinary lines in the project. And this is one of the things that I'm very curious on, how those disciplinary lines actually engage in the project, because so far what I've seen is a very sort of morphological project in development. And I'm very interested in this issue of empowerment in relationship to actually how the people are responding to these projects, taking into account that if the reading was done in a structural level, that one of the big concerns is that once you produce these projects, which I have worked in many other of these type of projects in Latin America right now, started a partnership with in Medellin, continued working with the projects that were built there, that you end up with a great structure, a great sort of good library park and good sort of ways, which is a great advance, but people are still poor. I mean, nothing has really changed besides sort of the physical environment. And many times I think urban design, or this urbanism, as you could say, needs to dare to enter into that realm, which I'm sure you did, in this. So I'm curious about this empowerment that discusses issues of alternatives, alternative economies, cooperativisms, participatory budgetings, new methods or methods that were explored on interaction with the inhabitants, and actually how that empowerment built upon, beyond just the formal manifestation, the formal sort of things around it. I would say that's my first sort of comment and question. Siempre que aparece este cuestionamiento, lo cual comparto y ahora voy a tratar de aclararlo, recurrimos a una frase de nuestro maestro, que siempre está presente, es Roberto Doberti, que es el director del instituto, que les aclaro que vive, porque cuando decimos, como decía Doberti, todo el mundo pregunta, ¿ya murió? No, vive y está perfecto, decía, las apariencias engañan, la forma no. Para nosotros, cuando hablamos de respuestas formales o cuando formalizamos, incluimos dentro del concepto de forma las cuestiones sociales, antropológicas, económicas, políticas, que solo pueden ser operadas desde la arquitectura a partir de formas. No es nuestro métier la organización popular, determinar ciertas técnicas de participación. Para eso, obviamente, la presentación, aunque fue un poco larga, fue lo más rápido posible. En el equipo hay politólogos, antropólogos, cientistas sociales, que también trabajan con nosotros y que saben cómo armar las discusiones y cómo plantear, etc. En ese sentido, cuando
estas imágenes que, como vos bien decís, parecen como imágenes desde afuera, siempre como muy de plan de masas, tienen, aunque no parezca, hay otras, digamos, incorporadas estas cuestiones. También nosotros nos hemos sorprendido, cuento una breve anécdota, digamos, cuando nosotros fuimos por primera vez con estas ideas de que gran parte de las construcciones se podían conservar, teníamos mucho miedo, digamos, porque había como un imaginario del anterior estado de bienestar donde toda la vivienda debía ser nueva, ¿no? Y entregada terminada. Y no sabíamos muy bien cómo iba a caer esto, y cada vez que lo queríamos explicar mejor, lo explicábamos peor. Entonces, uno de los delegados del barrio levanta la mano y dice, ¿lo puedo explicar yo? Y dicen, bueno, explíquelo. Dice, no, lo que los arquitectos quieren hacer es como si declararan el barrio bien patrimonial. Y solo se pudiera intervenir en aquello que hace falta, porque nosotros tenemos un patrimonio. Yo iba con una serie de estudiantes pasantes al lado que no tenían la menor idea de lo que era el patrimonio, pero el delegado del barrio sí la tenía. También eso tiene que ver con que es un barrio muy especial, digamos, que ha tenido mucha lucha política, que ha tenido mucha interacción con el Estado, con la normativa, que han pasado por muchas, digamos, y que es un interlocutor mucho más avesado de lo que uno supone, con lo cual no había tampoco una distancia entre un saber profesional y un saber popular. A veces todo era una misma cosa, ¿no? En ese sentido, fue tomado, el tema del empoderamiento fue no tanto la reflexión sobre el proyecto en sí, sobre sus formas, a pesar de lo que acabo de decir, sino de, tengo una herramienta, un documento científico, con el cual pudiera decirle al Estado que esto se puede hacer. Desearíamos que hubiera una oficina pública que se encargara de esto, digamos, en la ciudad, pero no la hay, digamos, ¿no? El otro día comentábamos, la oficina pública de la ciudad nos manda a los arquitectos todas las semanas el índice de variación de los precios inmobiliarios de la ciudad, la oficina de planeamiento de la ciudad, en vez de dedicarse a resolver estos temas. Bueno, pero son otras visiones, pero bueno, son las leyes de quién gobierna y quién no gobierna, digamos. Pero esa es un poco la lógica. Te diría, resumiendo, esta cuestión de que nos interesa la forma, pero no somos formalistas, de que todas esas otras variables están metidas ahí adentro y que los procesos de participación, por lo menos en este caso, fueron bastante más sencillos sin necesitar mecánicas demasiado extrañas. Yo quería dos postillas sobre tu pregunta. La primera, que tiene que ver con esta cuestión del enseñar, y cuando nos referimos a que está abordado por dos talleres distintos, uno de morfología y el otro de proyecto, y refiriéndome en este caso al de morfología, no tenemos, digamos, la mirada de las herramientas con las cuales intentamos, herramientas conceptuales que intentamos educar a nuestros estudiantes, no refieren solo a un plano configurativo de la forma, sino también a un plano semántico que incluye esta cuestión de cómo se habita esa forma. Por lo tanto, ahí se completa la dimensión a la cual vos estabas preguntando. Hay un doble abordaje, no solo configurativo, sino de la cuestión de cómo es consumida, cómo es habitada esa forma. La segunda, estamos permanentemente por ahí a lo largo de la charla, y quizás no lo hayamos aclarado, hablando de las políticas públicas, y digamos, esta lentitud con la cual se va desarrollando, dado que ya lleva 10 años, obedece a que el gobierno nacional, que sí está preocupado por esta temática, por estas cuestiones, no es el mismo políticamente que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no, como hacía referencia Javier, está preocupado por otras cuestiones más relacionadas con el mercado inmobiliario y no con la solución del hábitat
inclusivo, ¿no? Esas dos aclaraciones. Just lastly, before we pass it to the audience, I want to return also again, I think Bill did a great job of putting two topics that right now are very discussed here at the new school, especially with the build-up of these new programs and the school pushing the moments of transdisciplinary programs and collaboration between different disciplinary lines. I mean, majority of the audience here actually are not designers per se. I think perhaps, you know, there are some, of course, that are here, they're designers. One of the debates that we read, it's on considering the blurring or the modifications of disciplinary or classical disciplinary lines that build upon on Bill's question on curricula. When he has that question, and in relationship to the other disciplines that you have inserted, how do you see or how do you read, or how would you place yourselves in the debate of conserving sort of the tools that architects have had for some time and focusing on them? Or perhaps there is a conception of retooling the discipline, thinking it to make it much more relevant, especially on these other topics. We have the debate here between actually collaboration and utilizing people as consultants, which is, you know, another issue. And I would just like to hear your opinion on this. ¿Qué tema? Hay dos dimensiones ahí en juego, digamos. Una es, obviamente, hay modificaciones hacia el interior de la disciplina que estos temas traen aparejado. Que pueden venir por otros, pero en principio a nosotros nos sucedió por este, que es la cuestión del proyecto como proceso, que no llega a un objeto terminado y perfecto, sino que se reprograma constantemente, que en el pensamiento contemporáneo es bastante obvio, pero que en la villa es evidente. Digamos, quiebra toda ilusión de obra monumental infinita, digamos. Eso hacia adentro. Hacia afuera va a parecer esto una defensa corporativa muy dura, digamos, pero yo creo en cierto protagonismo del proyecto en la resolución de estos problemas. Siempre todos los antropólogos y los cientistas sociales que trabajan con nosotros se enojan mucho, y con razón, porque en un punto hay esas disciplinas son extremadamente útiles, pero para comentar lo existente. Para comentar lo existente. Salvo contadísimas oportunidades. O sea, nos miden perfectamente la situación, nos dice qué está pasando, nos explican cómo están organizados los vecinos, pero no nos dicen una sola palabra de cómo debiera ser ese barrio. Entonces, la dimensión del deseo se le agrega al proyecto, que no es poco en esto, digamos. En ese sentido, tratamos de coordinar, no porque sepamos un poquito de todo y nada de nada, sino porque el objetivo final es transformar, no hacer un paper de qué es lo que está sucediendo. Y ahí hay una fricción bastante complicada, digamos. También puede ser que el dibujo que hagamos también sea un paper de lo que nunca será. Pero estamos tratando de que esa fusión entre diagnóstico y posible instrumentalización o realización es un maridaje entre ciencias sociales y proyecto que tiene que darse, digamos. También es duro por el director, ¿no?, del proyecto. También, sí. No digo más nada. Me voy a permitir una pequeña acotación. Cuando vos decís que la dimensión del deseo está solo en manos del proyectista, no es así. No es que traicione mi corporación, pero la dimensión del deseo es una construcción colectiva también que se hace a través de la interacción, así como se hace a través de la interacción el diagnóstico, así como se hace a través de la interacción
una narración de la historia que es la que permite una proyección al futuro. Eso es un trabajo complejo de explicitar el deseo, que es imaginar el futuro, que es una de las tareas en las que nosotros como arquitectos estamos instrumentados para resolver, pero que hay muchos pasos y muchas mediaciones que se pueden hacer y se deben hacer de manera colectiva. Tratando de negociar. El tema es si el dato es el objetivo o es el punto de partida. Para muchos el dato es el objetivo y para muchos otros también tienen puntos de partida sin tener en cuenta ningún dato. Creo que son las dos desviaciones, digamos, ¿no? Creo que lo que vos hablás de un maridaje, una hibridación entre las cosas es obviamente lo deseado. Bien, y es lo que, en lo que estamos empeñados, esto que estamos para cruzando eso hemos hecho el programa. como Mavericks las disciplinas, ¿no? We will open the floor to the public if somebody wants to. Okay. ¿Cuál es el problema más grande que tienen para cuando entraron a la villa? ¿Qué es lo que para el problema más grande que tienen todavía hoy? Y otra pregunta un poco más general es ¿los estudiantes también participan en la construcción o es nada más que en el diseño y conocen a la villa, van a la villa o no? Con respecto a la participación de los estudiantes, el equipo de investigación tiene estudiantes en calidad de pasantes o de becarios. El proyecto es más del equipo de investigación que de los estudiantes. Lo que mostró Javier de trabajos de estudiantes son como anticipaciones o reflexiones acerca de y ejercitaciones en este caso en la Villa 21-24 como nuevas aproximaciones o nuevas reflexiones acerca de qué debería o qué podría llegar a pasar en ese lugar. La primera parte de la presentación, que es el proyecto de la Villa 31, del barrio 31, digamos, es producto del equipo de investigación en el cual había estudiantes pero en carácter de pasantes o becarios. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, creo que lo más difícil, por lo menos en el barrio, fue ayudarlos al proceso de organización para elegir a los delegados. Creo que ese fue una de las cuestiones más complicadas. Una segunda, me parece que por la escala del barrio, que son 30.000 habitantes, poder lograr que todos manejaran lo más homogéneo posible la información que se iba actualizando mes a mes o año tras año. Dado que el proceso no fue corto, sino fue largo, con un montón de instancias, y que todos manejaran la misma información, bueno, ese era el grado más de dificultad. Si podríamos, no está acá, pero sería interesante mostrar las variaciones del proyecto a lo largo del proceso. Porque nosotros mostramos como una foto final, pero en realidad no es lo mismo con lo que arrancamos que con lo que terminamos, incluso porque el barrio se fue transformando y había que ir adecuando la respuesta. Claro, viste que hay una imagen que muestra lo que fue un jueves y lo que fue un viernes. En el periodo que duró el desarrollo de nuestra investigación, el barrio aumentó en 10.000 personas la cantidad de población. Pasó de 20.000 a 30.000 habitantes. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? Por estos procesos de densificación que describimos muy rápidamente, de tanto allegados de las familias que estaban como nueva población. La generación de ese mercado informal de alquileres tiene que ver con la legislación de alquileres en la ciudad, a veces no necesariamente con situaciones de pobreza. Para acceder a un alquiler es necesario tener 2 garantías de propiedad en la ciudad, tener cierto tiempo de residencia, etc. Para un trabajador del exterior o del interior recién llegado, esos requisitos se vuelven imposibles
y a veces no se paga tan distinto alquilar una habitación en la villa que alquilarla en el mercado formal, pero no se requiere ninguna de esas otras cosas, ¿no? Entonces, así como hay fenómenos de quien construye una casa para tener una renta propia y esto, también hay grupos de propietarios, entre comillas, en la villa que generan un negocio interesante, digamos. Entonces, esas tomas en parte son por necesidad y en parte son por estos agentes inmobiliarios que ocupan y densifican. ¿Pero qué estaba cambiando en esos 2 días? ¿Cuál era la situación particular de esos 2 días? Había de todo, de las dos cuestiones. Gente que tomaba por necesidad, gente que había sido pagada para ir a tomar a otro y que después iba a construir y cobrar renta. ¿Otra de las preguntas? Here. Sí, me gustaría saber qué estructura, digamos, pública había y se proyecta en cuanto a escuelas, hospitales, espacios deportivos. Y una pregunta que puede parecer un poco nostálgica, pero en realidad creo que es más a futuro, que tiene que ver con huertas comunitarias. No tanto pensando en un pasado rural, sino por ahí en un futuro más ecológico. El barrio tiene una ubicación muy céntrica, con lo cual está muy servido de equipamiento en los alrededores, digamos. Los chicos y chicas del barrio concurren a colegios del centro y esto tiene una dinámica habitual e histórica, digamos. Sin embargo, hay ciertas deficiencias en la etapa secundaria que están contempladas con un establecimiento de educación media en el Bajo Autopista. Con respecto al tema de las huertas, nosotros lo estamos trabajando sobre todo en los proyectos de cuenca alta y media, digamos, ¿no? En áreas centrales nos cuesta más, obviamente por la poca disponibilidad de tierra, pero hay un equipo dentro del instituto que está específicamente trabajando el tema. Ellos saben más que nosotros para poder contestar esto, pero si querés después te contactamos con ellos. Otra pregunta, Marc. Hola y gracias para charlar con nosotros. Quería saber si podrían hablar un poco más sobre el tema de qué tipo de papel tuvo habitantes del barrio en el diseño del proyecto, y si pueden hablar un poco más también sobre relaciones que tienen en el trabajo cotidiano con líderes de la comunidad y con temas de seguridad también para ustedes y los alumnos y todo esto. Gracias. Cuando nosotros entramos por primera vez al barrio, el barrio tenía una estructura, estaba terminando su mandato, pero había una estructura de delegados elegidos. Hacia el final del proyecto, esto no había vuelto a haber elecciones y es por eso que interviene la justicia y manda que se hagan y se haga el censo, etcétera, con lo cual la justicia pensó en nosotros porque conocíamos el barrio como para facilitar ese proceso, y nosotros pensamos en ese proceso como una posibilidad de difundir aún más el tema del proyecto, ambos desde una ingenuidad absoluta, digamos, porque todo fue bastante más complicado que todo eso, digamos, ¿no? Porque elegir un sistema de representación es la discusión del poder, ¿no? Y ahí viene un poco lo que decías vos, ¿no? No se trataba ya de ver qué forma, sino cómo era la representatividad, cómo se elegían, si los nuevos votaban igual que los viejos, bueno, una serie de conflictos que se fueron subsanando de la mejor manera posible. En general, toda la representación surgida de ese proceso está en un 90% de acuerdo con el proyecto de urbanización y en general es una reivindicación que se sigue manteniendo. Las oposiciones dentro del barrio de algunos referentes tienen que ver con que estos referentes son los dueños de este sistema de alquiler y que entonces piensan que el proceso de urbanización les va a enajenar sus propiedades o sus construcciones, digamos, ¿no? O sea, bueno,
lo mismo que pasa en el sector formal, digamos, se reproduce en el mal llamado sector informal. Con respecto al tema de seguridad, no hemos tenido un trabajo específico en el tema. A lo sumo algunas menciones generales con la apertura de calles, la incorporación a la trama, el ingreso de servicios, etcétera, que por lo menos pusiera al barrio en condiciones de igualdad con el resto de la ciudad. Pero quizá esa es una deuda porque no hemos encontrado a nadie que nos dé una mano en eso, ¿no? Ya encontraremos un consultor para poner. La primera parte de la pregunta que vos decías, si estaban involucrados en el desarrollo del proyecto, cuando Javier, un poco cuando describió brevemente el proyecto, planteó que un 25% de las viviendas iban a ser nuevas y el otro 75% reacondicionadas, ¿no? Y esta cuestión de intercambiar con los vecinos cuál era el 25% que se iba a tener que relocalizar porque se abre una calle o porque se desocupa un lugar para generar un espacio público. Esos fueron, digamos, el ida y vuelta de reuniones semanales o quincenales con los vecinos para que entendieran quién era el que tenía que en algún momento relocalizarse en una vivienda nueva y quién mantenía su vivienda, ¿no? Porque por lo general, esta cuestión que Javier contó en la anécdota del delegado diciendo del patrimonio, todos preferían quedarse donde están y no relocalizarse en una vivienda nueva, aunque parezca paradójico. So, this is in English, even if I am Italian, so it's very strange. I would like to go back to Miguel's question and to what I understood from your answer, if I have understood correctly. My understanding of the question of Miguel has been, okay, you have done it, you have presented very well, this is very interesting planning and architecture intervention. And he asked, and what about some project to promote the economical and the quality of the social fabric? And if I understood well, your answer has been, well, we are architects, so we deal with the form, even in it, not formally form, deep and historical and whatever, but we deal with the form. It's not up to us to take in account, to make projects on something else. I'm not architect, and I can imagine that your answer is very clear, and I can agree for the architect. But for the project, I do not agree. So I agree that maybe the specific role for the architect is at the end of the story to keep in account of the form. But for the project, and you have presented a project, there should be, in my view, or maybe there have been, but you have not presented, other components. So I have understood, and my experience maybe is not as yours, maybe it's more modest, but we have some experience, that when you want to build something physical, that change some rule of the game, you have also to collaborate in building some social aspect, a little bit as you have the hardware, and you have to design also the software. Of course, the designing of the software is not as the design of the hardware, because you cannot design behavior. Luckily, you cannot design what the people really will do. But there are tools, and there are people, and there are organizations that try to make a kind of work on this side that can help in generating new social fabric, because the risk that I'm sure that is not your case, that I come from Italy, as I said, in the 70s, there have been some new extension that was full of good intentions, and by the point of view, the form could also be very appreciable. But there has been a disaster, because in parallel to the building of this form, nobody took care to build or to help the rebuilding, the regeneration of a social fabric that could be capable to use at best, to recognize the value and use at best the quality of the form that has been generated. And the result is
that there have been polemics in the last decades, those that are seen as the worst cases of architecture are the ones that started with very good intentions in many places, in Rome, in Naples, in Palermo. Lo comentamos muy brevemente, digamos, pero nuestra facultad no solo tiene la carrera de arquitectura, sino que tiene otras disciplinas de diseño, textil, industrial, gráfico, etc. Y por otro lado, el barrio no es un lugar absolutamente carente, digamos. El barrio tiene talleres clandestinos para grandes marcas de costura. El barrio tiene panaderías industriales, el barrio tiene carpinteros, el barrio tiene herreros, digamos. Hay una serie de actividades que ya existen. Entonces, la idea nuestra, más que generar voluntariamente programas, es hacer un relevamiento de esa economía popular para tratar de recualificarla o mediante el apoyo de algunos instrumentos de diseño, de gestión, etcétera, digamos, para tratar de que esas economías que en gran medida son informales puedan tener una inserción más formal en la economía. En ese sentido, el grupo que más está trabajando es el de diseño industrial, que tiene, que es Pedro Senar, digamos, que es otro de los integrantes del programa, que tiene como una experiencia muy vasta ya en trabajos con economías populares, tanto desde cuestiones de artesanía como manufactura de productos bastante más complejos, y estamos en una instancia de relevamiento de esas economías preexistentes y generando algunos talleres de capacitación. En este sentido hubo un antecedente muy importante con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no para este barrio, pero sí en el interior del país, que lo comentamos en Bangkok, donde se desarrollaron una serie se comentaron una serie de experiencias de colaboración, de capacitación y empoderamiento entre diseñadores y economías locales. Hasta ahí. Bien, then I think we will close here if there is no other. Yeah, go ahead. Se habló de imaginario, de deseo recién, y también se mostró una imagen del famoso chalet de Perón, ¿no? Y recuerdo, o sea, lo que significaba, ¿no? Eso, el dignificar al obrero, y acá estamos como tratando de dignificar a los pobladores de la villa, tratando de incluir a este sector en la ciudad. Mi pregunta es, ¿cuál es el imaginario de los vecinos de la villa? Y si ellos tienen un tipo de ciudad o de barrio que quieren, ¿no? Porque es como cuando el arquitecto se sienta con el cliente y el cliente le dice quiero una casa que tenga tal cosa, y después el arquitecto empieza como a manejar todos esos deseos y a ver cuáles se descartan, cuáles quedan y cuáles son útiles para trabajar. Entonces, si existió esa instancia del deseo o el imaginario o el paradigma del habitante de la villa y cómo se trabajó con ello. Hicimos 3 talleres, por ahí debiéramos haber hecho más, en las escuelas, trabajando con estudiantes primarios y de enseñanza media, en las escuelas del barrio, donde el ejercicio era, bueno, ¿qué barrio quiero? ¿No? Y eso iba desde redacciones hasta dibujos, que dieron cosas muy interesantes y muy dispares también, ¿no? Donde obviamente apareció el chalet, porque es nuestro ideal nacional, y también aparecieron otras cosas, digamos, desde casas de departamentos como las de enfrente, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones. Yo creo que ese imaginario está un poco a construir. También es cierto que son otras las condiciones de inserción en la cultura mediática que existe hoy de las que existían
en los 50 para un inmigrante recién llegado del interior, al cual había que recomponerle ciertas condiciones familiares del lugar de donde había sido traído a trabajar a la industria, ¿no? Aquí ya hay varias generaciones de población urbana, todas tienen un televisor, todas están conectadas a internet, todas saben un montón, reciben un montón de imágenes que quizás no estaban presentes en este periodo histórico, que quizás eso lo hace más interesante, ¿no? Cómo mezclar esas imágenes. El chalet un poco era como la reelaboración de la vivienda tradicional o la dignificación de la vivienda tradicional de la cual habían tenido que emigrar. Hoy ya estamos hablando de 5 generaciones viviendo en el centro y trabajando en los servicios del centro, habitando los espacios de la ciudad formal también en el trabajo, ¿no? Entonces hay como unas mezclas bastante más interesantes con las cuales trabajar con las imágenes. Igual, un breve comentario, igual como el imaginario a cubrir o a construir primario y básico es el tener suelo propio, dado que durante muchas décadas no pudimos extendernos en eso, pero hay una serie de proyectos de qué hacer cuando la villa se erradicara, con esas tierras de gran valor por donde están ubicadas. Entonces el imaginario primero es el título de propiedad, el tener suelo propio, ¿no? Y después viene el segundo, que es esto que desarrollaba Javier, pero el primario es el suelo propio. Sí, acá, here we have another little comment. Sí, siguiendo con esa línea con respecto al tema del título de propiedad, hay algunos casos en India, en Brasil, donde se han hecho programas sociales y de vivienda social y se ha dado el título, y cuando se revaloriza el terreno, la gente decide venderlo y realocarse en asentamientos informales en otros lados. Entonces quería ver si ustedes estaban considerando esto dentro de la factibilidad del proyecto y qué estrategias se imaginan como para evitar que eso pase o para anticipar movimientos en otras partes de la ciudad. Gracias. Sí, en la ley de urbanización, que tampoco detallamos, a partir del censo se fija un padrón de participantes en el proyecto, también para congelar y evitar la siguiente inmigración. Y hay la parte de la propiedad queda como a discutir a futuro, digamos, pero ya se enuncian 3 formas posibles, desde la escrituración del lote propio, desde propiedad cooperativa, o de mantener la propiedad del Estado y dada en usufructo por un periodo de 50 años renovables, que son un poco las experiencias que vos comentabas. En principio, en el caso de que haya título de propiedad definitivo, va a haber seguramente, y ya está planteado no precisado, pero sí planteado la necesidad de fijar restricciones al dominio, en tanto de que si se enajena solo puede hacerse dentro de la familia, o fijar un periodo de tiempo dentro del cual no puede ser enajenado, precisamente para evitar lo que vos decías. Cuando se sancionó la ley de urbanización, en el otro periódico, que no intervenimos en la fábrica, pero prontamente lo haremos, digamos, en su suplemento inmobiliario salió un festejo de la Cámara Inmobiliaria de la ciudad diciendo, bueno, ahora que se va a urbanizar, rápidamente vamos a poder entrar nosotros a urbanizar el lugar, porque vamos a ir a comprarlo y... Entonces, bueno, eso está, si bien no está definido todavía, porque va a ser parte del proceso final, se ha ido también pateando un poco para lo último la discusión de la propiedad, porque precisamente lo que estábamos visualizando es que plantear el problema al inicio frenaba el proceso. Primero porque habría una discusión secundaria que en realidad iba difiriendo eternamente el proceso, y porque aparte hacía peligrar la ya frágil alianza ciudad-nación por este tema, porque entonces la ciudad decía, no, que nos traspasen la tierra a nosotros primero y después nosotros.
cosa que nadie, como son actores que no se tienen confianza entre sí, y lo bien que hacen en no tenérsela, digamos, es complicado ese tema, con lo cual se puso como este paraguas protector, dejando estos lineamientos generales para actuar y después vemos qué hacemos con la propiedad. Después, si no entendí bien, es en qué modificó nuestra práctica. Si podés ser sintético sobre eso sería maravilloso. En la relación con los vecinos. ¿En la relación con los vecinos? No. Sí. Por ahí va a sonar de marketing berreta esto que digo, pero el vecino es un cliente más, es un ser humano, ¿no? no es distinto, digamos. Se dan las relaciones, obviamente, con otras prácticas y con otras necesidades, pero se da la misma relación que con cualquier otro tipo de encargo, digamos, ¿no? A nosotros a veces no estamos encasillados en que somos arquitectos de pobres. Hemos hecho monumentos, que acá se han mencionado, o sea que tenemos las dos escalas, la que sale en la portada del Amazú y Villas, digamos, tenemos las dos, y no nos parece una práctica distinta o necesariamente distinta, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si estamos hablando de inclusión en serio, no hay arquitectura con mayúscula y con minúscula o comitentes diferentes. Sí, breve, dos cositas en relación a la doble pregunta. La primera es que, de hecho, en Argentina hay miles de viviendas hechas en barrios que hoy no tienen título, y es todo un problema, y obviamente a mayor escala mayor el problema, pero bueno, son temas que sí, que en esos casos se han resuelto o se quieren resolver después de construido, y en algunos casos después de muchos años construido, ¿no? Y con respecto a la relación, me parece que la relación fue siendo cada vez más fluida en la medida que se iba homogeneizando la información que se compartía, ¿no? Y sacando del medio, digamos, desde la comprensión que de parte nuestra no había ningún tipo de especulación con respecto al proyecto. Es más, en algún momento hasta era como que cedíamos el proyecto en pos de que se pueda, ¿no?, realizar. Well, we will round up this session today in the way in which we would like to have you a little bit more, but this is good to keep ourselves with a little bit of anger. And then we invite the people to talk with our speakers. But before finishing, I would like to thank all the people who worked very hardly to have this session, the consulate to help in the logistics of this panel, the Facultad de Arquitectura to send one of you here your presentations and your work, the work of our discussant, the presence of all of you here and the interest that you manifested. And I would like to finish by thanking Sarah Gilbert, who is a graduate of the proud to have our graduate students, once they graduate, our masters and our students working with us. And I would like to also thank the team of the young team of the Observatory of Latin America that is coordinated by Mandy Kutbush and composed by Shetal Shah and Sarah Bissen, because they work endlessly to have this place and this organization. And with this, I invite you for our next meetings. And to thank our persistent protagonist, Margarita. Yes, yes, yes.